gente de YouTube, que tal aquí Fix Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. Shoton de Konoha por ArchDaisou 0080. A través de la tormenta descargo de responsabilidad. No somos los propietarios de la serie Naruto. Coautor y beta. Ethereal, 23 capítulo 80. A través de la tormenta XX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 
nada. Los soldados ordenaron a los civiles que evacuaran lo más rápido posible para evitar el caos y el desorden. Una tarea más fácil de decir que de hacer, ya que todos podían ver lo que ocurría más lejos, en la presa. Omura entrecerró los ojos mientras el viento agitaba salvajemente sus mechones azules, la lluvia golpeaba con fuerza su piel y le dificultaba la visión. Pero nadie podía pasar por alto el epicentro de la tormenta, concentrado sobre la presa. El destello de los relámpagos y el estruendo de los truenos hacían parecer como si dos dioses furiosos lucharan en el cielo. Pero ella comprendía que la verdadera batalla se libraba abajo, en el lago. La oleada de chakra estalló como un relámpago, erizándole el vello de la nuca. La incesante descarga eléctrica de la mujer Kuro, y ese otro chakra increíblemente potente que se elevaba como un enorme maremoto, sin duda perteneciente a su maestra. Shizou, murmuró Omura con preocupación, rezando por la victoria de su maestro. Retumba. Crujido. Sus ojos se abrieron de par en par al oír un sonido parecido a un deslizamiento de tierra desde las cimas de las montañas. La presa se estaba desmoronando. Le pareció ver destellos dorados que envolvían la estructura, manteniéndola unida, para luego desvanecerse. Y el resto de la presa se derrumbó. El lago fluía como un río furioso, directo hacia el pueblo. Omura jadeó. Los civiles entraron en pánico y huyeron apresuradamente mientras los guardias hacían todo lo posible para asegurarse de que nadie se quedara atrás o resultara pisoteado. Más adelante, en las afueras del pueblo, Omura divisó a lo lejos varias figuras que se apresuraban a escapar de la estela de la marea creciente. No llegarían a tiempo. El cuerpo de Omura se movió antes de que se diera cuenta. Su cuerpo se desvaneció en un instante, creando un vacío tras ella donde la lluvia salpicaba a su paso. Usó su habilidad de teletransportación tan rápido como sus piernas se lo permitieron, todo para llegar hasta esas personas antes de que fuera demasiado tarde. En ese instante, Kugetsu sintió que el tiempo se detenía al ver a una familia con su hijo en brazos. Los escombros de la presa y los árboles arrancados de raíz eran arrastrados por la enorme crecida. La aprendiz de Kusina formó sus espadas de chakra mientras rugía. Sus manos y brazos se movían, cortando el cemento roto, los árboles y el agua que corría a toda velocidad, añadiendo la naturaleza del viento a sus espadas y dispersando los peligrosos escombros. Usaba sus cortes y la naturaleza del viento como escudo. Apretaba los dientes al sentir el peso del agua que intentaba aplastarla a ella y a la familia que la seguía. De reojo, vio a un soldado corriendo y agarrando a la familia, poniéndolos a salvo. En cuanto el soldado gritó, estuvieron a salvo. El cuerpo de Omura se movió rápidamente, aterrizando en un tejado antes de que el agua que contenía se precipitara con toda su fuerza. Pero el peligro no había terminado. Giró la cabeza bruscamente al oír el grito de una niña. Una vez más, corrió como el viento de tejado en tejado antes de ver a una niña pequeña con una muñeca dentro de una casa que empezaba a inundarse. La exalumna de Ambu saltó desde el tejado y se lanzó por una ventana de la casa, destrozando el cristal con su espada de chakra. Un pequeño grito provino de la niña que lloraba, la cual se había subido a la repisa para protegerse del agua. Omura no gastó chakra, evitando que la niña cayera al agua, y la alzó en brazos.
Saltando por la ventana justo cuando el agua comenzaba a desbordarse, la kunoichi de cabello azul corrió sobre la superficie del agua tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Konoha. Por aquí. Omura vio a un soldado gritándole desde lo alto de un acantilado, un lugar seguro donde aún se encontraban los civiles que corrían hacia allí. La niña en sus brazos gritó, señalando hacia atrás. La adolescente miró hacia atrás y vio una ola monstruosa que se abalanzaba sobre ella. Una vez más, el cuerpo de Omura se desvaneció mediante un parpadeo corporal y llegó al acantilado instantes antes de que la ola se estrellara contra el lugar donde se encontraban ella y la niña. El pecho de la adolescente se agitaba violentamente, sus pulmones ardían por falta de aire. La pequeña la abrazó con fuerza, llorando sobre su pecho. «Imari», gritó una mujer que corría hacia Omura. La pequeña levantó la cabeza de golpe y exclamó con voz asustada: «Mamá». Omura le entregó la niña a su madre, pero no sin antes que la anciana la abrazara y le diera las gracias repetidamente. Una vez que esos dos se marcharon, Omura casi cayó de rodillas, de no ser porque un soldado lo sujetó. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. La kunoichi suspiró profundamente mientras se ponía de pie lentamente con la ayuda del hombre. «Los civiles, creo que tenemos a todos localizados, pero, no hizo falta que lo dijera». Omura lo vio con sus propios ojos. El agua inundaba las calles hasta la cintura, arrastrando madera y piedra con tal fuerza que derribaba postes y pequeñas estructuras. En general, el pueblo podría reconstruirse con el tiempo, pero, los daños provocarían que muchas personas regresaran a sus hogares para encontrarlos, junto con sus pertenencias, completamente destruidos. Omura observó a los civiles que se acurrucaban en las zonas más elevadas, con horror y profunda tristeza, mientras las aguas seguían avanzando, subiendo y engullendo sus hogares. La presa que había prometido traer prosperidad a su aldea se había derrumbado, provocando la ruina. Todo esto porque Kumo quería, ¿qué? ¿Recordarles a sus vecinos que no se hicieran amigos de sus aliados? Arruinaron el sustento de estas personas, intentaron ahogarlas deliberadamente, para darles una lección. ¿Qué clase de crueldad sin sentido fue esta? La lealtad a la aldea era primordial. A Omura se lo habían inculcado desde el primer día de su entrenamiento. ¿Habría podido hacer algo así si se lo hubieran ordenado? Omura no lo sabía. No quería saberlo. Su patria estaba tomando un nuevo rumbo, uno que ella podía decir con orgullo que tenía más honor que esto. Quizás ahora empezaba a comprender las palabras de su profesora. Las naciones elementales necesitan cambiar, murmuró Omura para sí misma. XXXXXXXX el suelo se agrietó por la fuerza con la que el príncipe Takeu retrocedió tras ser golpeado con una fuerza inmensa. A pesar de estar en guardia, su cuerpo gritó y sus huesos crujieron por el golpe de la sameada de Kisame Oshigaki. Las vendas que cubrían la espada se habían arrancado, dejando al descubierto sus escamas orientadas hacia abajo a lo largo de toda su extensión hasta la empuñadura. Esta hoja no tenía punta. En su lugar, tenía una boca con hileras de dientes similares a los de un tiburón. El príncipe Kiri logró contenerse mientras resoplaba. Las escamas de sameada habían desgarrado parcialmente su ropa, dejando al descubierto la cota de malla que llevaba debajo. Kisame sonrió con sorna y rió entre dientes. No está mal, Alteza. El hombre imponente cargó con una sonrisa asesina, la boca de su espada abriéndose y cerrándose como si tuviera hambre. Cuando el espadachín de Akatsuki alzó su espada y la bajó, esta chocó contra el largo asta de la lanza de Ryoma. ¿Te importa si entro yo?, dijo el príncipe de la cascada sin apartar la vista de Kisame. Takeru respiró hondo. Esto es asunto de Kiri. Y esa extraña espada te estaba drenando el chakra rápidamente una vez que te la quitaste. Vea por Raiga, yo me encargo de este tipo. Por mucho que el príncipe Kiri quisiera discutir, sacó una píldora de soldado y se la tomó antes de lanzarse contra el portador de la espada Kiba. Kisame no perdió la sonrisa, aunque notó que las escamas de sameada temblaban al ser sujetadas contra la lanza del príncipe Cascada. Esa lanza tuya tiene a sameada en un estado de agitación. Es único en su clase, dijo Ryoma, acercándose a Kisame antes de que ambos se separaran de un salto. La mirada del príncipe era fría como el acero. ¿Así que a los Akatsuki no les importa involucrarse en guerras civiles? Si el precio es el adecuado, Oshigaki se encogió de hombros. Por cierto, tu primo es un tipo realmente retorcido. Esto lo dice un maníaco sediento de batalla.
A Kisame no le molestó el comentario sarcástico. Eso debería decirte algo. Los dos se lanzaron el uno contra el otro. El príncipe de la cascada lanzó su lanza hacia adelante, el antiguo ninja de Kiri la paró y se abalanzó, pero solo al aire. Ryoma retrocedió unos instantes antes de volver a lanzar su ataque. A pesar del apoyo de los leales a Daken, la batalla se mantuvo igualada. Los dragones y clones de sombra invocados por Naruto, potenciados con el chakra de Kurama, impidieron que el grupo fuera derrotado. El propio Uzumaki, el rubio original, seguía inconsciente por el genjutsu de Itachi. Wizon y Gian formaron un círculo protector de fuego y hielo, Aku añadió el suyo y Neji atacaba con las palmas abiertas a los enemigos en sus puntos débiles de chakra. Lee se mantuvo firme ante un enemigo corpulento. Sus músculos eran desproporcionados, deformados, como si hubieran crecido de forma enfermiza y retorcida. Sin duda, producto de experimentos atroces. Esquivó una gran maza con pinchos que agrietó el suelo y saltó para propinarle una patada certera en el torso. El guerrero gruñó con ferocidad y lo apartó de un golpe con el dorso de la mano, pero Lee se recuperó rápidamente dando una voltereta hacia atrás en el aire. El hombre corpulento cargó y alzó su garrote, pero un látigo lo envolvió, desatando una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. El imponente guerrero balbuceó, temblando de la impresión. En el instante en que cesó el rayo, Lee aprovechó la oportunidad para correr hacia él y propinarle un golpe demoledor en la mandíbula, derribándolo al suelo. Koei recuperó su látigo e intercambió un asentimiento con Lee. «Protejan a Naruto», gritó Tenten mientras su bastón se dividía en 3 segmentos, desviando la espada de un enemigo y asestándole un potente golpe en la cabeza. Agarró 3 kunai con sellos explosivos y los lanzó contra un enorme y monstruoso 100 pies con rostro humanoide, acabando con la abominación con una explosión de fuego. Neji se separó de la pelea y corrió al lado de Naruto, dejando que Aku y los dragones mantuvieran la presión. El jefe está bajo un poderoso genjutsu. Gritó un clon, uniéndose a Aku y los dragones en la defensa. Ya lo veo. Y, en efecto, Sub-Byakugan le mostró cómo el chakra de Naruto fluctuaba y se arremolinaba en patrones muy predeterminados. Todas las señales de un genjutsu. Intentó romperlo 3 veces seguidas, siguiendo los patrones para regular el flujo una vez más, pero, en el momento en que lo hizo, el genjutsu volvió a apoderarse de él. Itachi Uchiha estaba realmente en otro nivel. Maldita sea, no creo que pueda romperlo. Lo máximo que pudo hacer fue recolocarse el hombro. Eso al menos debería hacer que Naruto estuviera un poco más cómodo y con menos dolor cuando despertara, cuando fuera. ¿No puedes atacar sus puntos de chakra o algo así?, preguntaron los clones. ¿Cortar el genjutsu que está interfiriendo con su chakra? Así no es como funciona la disipación de genjutsu. Miserable Uchiha. Rugió Gian, lanzando su aliento de fuego contra un soldado que se abalanzaba sobre él. El hombre gritó, envuelto en llamas de dragón, antes de que Aku lo acribillara con Senbon, hiriéndolo en puntos vitales del cuerpo. El soldado murió antes de caer al suelo. La naturaleza normalmente compasiva de Yuki se transformó en furia helada tras lo que vio en aquel edificio, cómo convertían a la gente a la fuerza en un elixir para la sed de ambición y poder de un hombre. Recordándole a Garmi su codicia, sus ojos brillaron con una ira concentrada. Su ira fue compartida por sus compañeros y aliados de la aldea de la hoja. Lee, el más evidente, estaba justo al lado de Naruto antes de que el genjutsu de Itachi Uchiha alcanzara al rubio. Pero la sorpresa vino de Soujiro Uzumaki. Su habitual rostro impasible se transformó en ira. Una furia ardiente y genuina mientras blandía su katana contra las fuerzas y monstruos de Daken. Un gruñido sincero escapó de los labios de Soujiro, quien paró una espada antes de clavar la suya en el corazón del hombre. El espadachín Uzumaki ya estaba atacando a otro enemigo. Cerca de allí, CHMJKRM blandía Iramekarei, transformada en martillo, rompiéndole el cuello a uno de los monstruos de Daken. Neji no perdió de vista a ninguno de sus compañeros mientras observaba al rubio. Su doujutsu también vio el chakra carmesí del zorro de 9 colas brillar con intensidad. Juró que era como si el zorro también estuviera intentando despertar al rubio Uzumaki. El zorro había sido más complaciente de lo que había visto cuando trabajaba con Naruto, pero eso podría ser un engaño. Despierta, suplicó el Ikki en un susurro. Te necesitamos aquí, Naruto. XXXXXXXX Itachi había combatido contra todo tipo de personas y criaturas.
Su larga y legendaria trayectoria le había inculcado una estoica entereza ante enemigos que iban desde lo extraño hasta lo grotesco. No era descabellado afirmar que el asesino de parientes permanecía impasible ante casi cualquier adversidad del mundo. Pero esta mujer era curiosa. Esquivó un puñetazo que fácilmente podría haber destrozado una piedra, retrocediendo de un salto para ganar distancia. Pero su cabello se alargó y se convirtió en púas afiladas, atravesando la imagen residual que él dejó y clavándose en el suelo. Su Sharingan seguía cada uno de sus movimientos, aunque ella parecía atacar principalmente por instinto. Sin mencionar el chakra que giraba en su interior. Si Itachi no la conociera, diría que estaba luchando contra un torbellino viviente. Este nivel de chakra era impresionante, y su calidad, era como si el chakra de la naturaleza fluyera a través de ella con la misma facilidad con la que respira. Sí, la naturaleza entraba y salía con cada respiración. Las manos de Itachi se volvieron borrosas y lanzó una ráfaga de poderosas bolas de fuego por la boca. Estas impactaron contra la mujer de cabello negro con potentes explosiones. El humo se disipó, revelando que su cabello había servido de escudo, apenas chamuscado al quedar cubierto por una capa de agua. Ella lo miró con furia y él la oyó gruñir. Luego, se deslizó por el suelo como una serpiente, arrastrándose con las manos a una velocidad imposible para un humano. En el instante en que estuvo cerca, agarró un trozo de tierra y arrancó una enorme piedra para estrellarla contra él. El cuerpo de Itachi desapareció, dejando un tronco en su lugar, que quedó aplastado. Kunai y Shuriken salieron disparados de sus mangas, una aplicación controlada de chakra de viento cambió su dirección en pleno vuelo, acercándose a ella desde todos los lados. La mujer entonces flotó, girando en el aire para esquivarlos todos. Otra serie de sellos de mano, Itachi le lanzó un flujo constante de fuego. Ella respiró hondo, y llamas azules brotaron de su boca, chocando con su fuego mientras los dos torrentes de calor puro se enfrentaban en una lucha espectacular que disipó toda la niebla y la humedad del aire. La mayoría creía que las técnicas de aliento de fuego dependían de la cantidad de chakra necesaria para mantener un flujo constante, y eso era cierto. Pero lo que no mencionaban era que también se necesitaba una buena capacidad pulmonar, algo que, por supuesto, los Uchiha poseían en lo que respecta a sus técnicas de fuego. Pero los pulmones de Itachi no estaban en las mejores condiciones. Y esta mujer parecía que podía aguantar horas. Rápidamente, dejó una ilusión para ocupar su lugar y se apartó, permitiendo que las llamas azules dominaran su falso yo. Observó cómo el torrente de llamas explotaba, dejando un notable cráter en el suelo donde aún se veían estelas de fuego azul lamiendo el aire. Ella olfateó y rápidamente miró en su dirección, encontrándolo enseguida. Interesante, reflexionó mientras miraba a la mujer que flotaba. Realmente no eres humana, ¿verdad? Oryo es Oryo. Respondió ella con indiferencia. Parece que me tienes una auténtica aversión. Lo tomó como una curiosidad pasajera. Tu sangre. Oryo no. Sangre alienígena. Interesante. Como él, la mujer señaló a Neji, sin apartar la vista de Uchiha, esos ojos son una plaga. Poder robado y corrompido, exclamó furiosa antes de abalanzarse sobre Itachi con una velocidad aterradora. No pertenecen a este mundo. Sus dedos son largos y afilados como garras. El Sharingan de Itachi detecta los movimientos y esquiva el ataque justo a tiempo. Pero, una vez más, su ropa queda tan desgarrada que se ve su cota de malla. Su velocidad rozaba lo sobrenatural. Al sacar un kunai para bloquear las garras, el arma de acero fue cortada como si fuera papel. Oryo respiró hondo, acortando la distancia antes de lanzar su fuego directamente al rostro de Uchiha. Se quedó paralizada cuando su cuerpo se convirtió en cuervos. En ese mismo instante, la esposa del príncipe de la cascada permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Itachi avanzó lentamente con un nuevo kunai en la mano. Su genjutsu funcionó en el último segundo posible sobre esta entidad, su Sharingan tomó y giró mientras entraba en la mente de Oryo. ¿Ese sería su error fatal? En un instante, tras atravesar el velo de la mente, el cuerpo de Uchiha quedó paralizado, sumergido en el vacío más oscuro que jamás había visto. Era como si la gravedad lo aplastara, asfixiándolo con la fuerza de una montaña. Entonces el vacío cambió. Itachi no solo vio, sintió el inmenso peso de la eternidad misma. Este ser no era un demonio. Este ser no era un Biju. Aquello era antiguo, ancestral, inmensamente antiguo. La mente de aquella mujer no era un libro ni un laberinto. Estaba más allá de toda comprensión.
En la oscuridad de aquel vacío, unos ojos brillantes, como estrellas de rubí ardiente, lo miraban fijamente. Itachi jadeó, volviendo a la realidad al instante mientras la sangre goteaba de su boca. Sintió el cuerpo entumecido y frío mientras su Sharingan se desvanecía, y bajó la mirada. El antebrazo de Oryo atravesaba su pecho con su mano de garras, empapada en sangre que brotaba por la espalda de Itachi. El Akatsuki colgaba en el aire sujeto al brazo de la mujer mientras ella flotaba. La sonrisa en sus labios era oscura y asesina, y sus ojos brillaban de satisfacción. Pequeño mutante, ¿creíste que mi mente era tan simple? ¿Creíste que esa insignificante ilusión me tenía atrapada? Se rió entre dientes. Te dejé entrar, para que vieras lo insignificante que eres comparado con un dragón. Esta sensación, esta oleada abrumadora que se sentía como hielo en sus venas, no solo por la sangre que brotaba de su barriga y boca. Terror, el verdadero y absoluto terror brillaba en el rostro de Itachi Uchiha. Tosió, escupiendo sangre mientras Oryo lo arrojaba de su brazo como si fuera basura. Cayó al suelo como una piedra mientras la mujer miraba con desprecio la sangre en su brazo, repugnante. Lanzó llamas de luz desde su boca hacia su brazo, quemándose la sangre contaminada. Por un instante, el tiempo se detuvo mientras muchos presenciaban lo que se consideraba imposible, especialmente entre la tripulación de Konoha, que miraba atónita. Incluso Gui y Lee quedaron atónitos por un momento. ¿Itachi Uchiha fue golpeado? Los ojos pequeños y penetrantes de Kisame se abrieron tanto que se le marcaron las venas. Apretó los dientes con fuerza antes de soltar una palabrota llena de frustración. Mierda. Itachi no había perdido. Era una ley. Jamás había visto a su compañero recibir ni un rasguño, y mucho menos una herida de esta gravedad. Si muriera ahora, eso complicaría muchísimo las cosas. Su mente repasó rápidamente su siguiente estrategia. Sus enemigos tenían más poder del que esperaban. Los refuerzos de Gaken habían equilibrado la situación al principio, pero, con Itachi fuera de combate a esa manera, era solo cuestión de tiempo antes de que la situación volviera a cambiar. El príncipe del agua estaba alcanzando a Raiga. Y el maldito príncipe de la cascada tenía esa lanza que le erizaba la piel azul como si hormigas se arrastraran debajo. Sameada retumbó en su mano. Actuando casi con sumisión cada vez que chocaba con aquello. Mierda. No hay otra opción entonces. Kisame elevó su chakra. Todos en el campo de batalla se giraron bruscamente para mirarlo, abrumados por aquella enorme ola de chakra. Como si un tsunami hubiera surgido de la nada y se hubiera abalanzado sobre ellos, aplastándolos con el peso implacable de aguas profundas y oscuras. Muchos soldados regulares cayeron de rodillas. Los ojos de Takeru se abrieron de par en par por la sorpresa. Este chakra. TCH. Ryoma sujetó su lanza con fuerza. Ahora lo veréis todos. Sus palabras resonaron por todo el campo de batalla mientras oleada tras oleada de chakra giraba a su alrededor, agrietando el suelo bajo sus pies con la fuerza de su presión. Sameada sonrió en sus manos y sus escamas se deslizaron lentamente dentro de él. Kisame mostró sus afilados dientes. ¿Por qué me llaman el Biju sin cola? El agua lo envolvió en un capullo. El labio de CHMJKRM tembló al recordar todas las historias que había oído sobre Kisame Oshigaki y la espada sameada, sabía lo que iba a pasar después. Esto es, no, gritó Raiga mientras agarraba rápidamente a Ranmaru y salía corriendo. Mierda. Y entonces, el capullo de agua explotó. Torrentes de agua inundaron el campo de batalla. Los soldados gritaban al ser atrapados por la corriente, y los monstruos se ahogaban. Aku gritó que todos se pusieran detrás de ella mientras creaba un escudo de hielo, que se hizo añicos al contacto con la ola gigante. El grupo forcejeaba y luchaba, atrapados en su interior. Oryo sobrevoló más allá de su alcance, observando con ojos temblorosos cómo el volumen de agua seguía aumentando hasta alcanzar niveles monumentales. Una cúpula de agua cubrió el terreno hasta sumergir por completo el campo de prisioneros. Es como si un demonio acuático hubiera traído consigo su dominio. Y, en efecto, la apariencia de tiburón de Kisame se había magnificado 10 veces. En el centro de la cúpula de agua se alzaba un demonio tiburón con una sonrisa grande y malévola. Grandes aletas brotaban de la parte posterior de sus brazos y su cabeza, conectadas a un cuerpo grande y bulboso, mientras una larga cola se balanceaba de un lado a otro. Veamos cuánto tiempo pueden resistir en mi prisión, rió el hombre tiburón, y su voz resonó de alguna manera dentro de la cúpula.
Clones de agua emergieron de su cuerpo, nadando a gran velocidad para atrapar a su compañero, quien fue arrastrado por las olas y salió de la cúpula de agua, llevándolo a un lugar seguro. Nadaba, con la cúpula moviéndose a su lado mientras observaba a los dos príncipes debatiéndose. ¿Qué les pasa, pequeños príncipes? ¿No saben nadar? Su alegría se vio interrumpida cuando los dos jóvenes alzaron sus armas. La espada y la lanza brillaban, creando un efecto centelleante que envolvía sus cuerpos. Los dos príncipes jadearon, dejando que el aire entrara y saliera de sus pulmones sin ningún inconveniente. «Uf, qué cerca estuvo», murmuró Ryoma, hablando sin ningún problema dentro de la cúpula de agua. HMPH, parece que mi Kusanagi no es la única arma que puede otorgar la capacidad de respirar bajo el agua, reflexionó Takeru, lanzando una mirada sospechosa a su compañero de la realeza. ¿Sabes? Creo que no has aclarado del todo qué es esa arma. Oh, ya sabes, dijo, rascándose su largo y erizado cabello. Lo encontré un día con mi esposa. HMPH. El estupor de Kisame dio paso lentamente a la diversión. Vaya, ¿no es esto interesante? Tienes una forma de sobrevivir a mi cúpula de agua. Dime, ¿tus amigos van a tener tanta suerte? Al otro lado de la cúpula, Gai se deslizaba velozmente hacia sus alumnos y aliados, luchando contra las corrientes para alejarlos de aquella prisión acuática antes de que se ahogaran. Aku se esforzó por crear una cúpula de hielo a su alrededor, pero no logró crear el vacío. Neji giró con su kaiten, pero no pudo mantenerla mucho tiempo, ya que había demasiada agua para empujar. Tenten le tapó la boca y la nariz a Naruto para evitar que respirara el agua mientras estaba inconsciente. Durante su lucha, Koei observó a sus amigos, consciente de la terrible situación en la que se encontraban. Parecía que no había escapatoria. La cúpula seguía moviéndose al unísono con los movimientos de Kisame, manteniéndolos atrapados en ese lugar a menos que se dispersaran en direcciones diferentes. Pero dudaba que pudieran contener la respiración el tiempo suficiente para hacerlo. Su dedo se contrajo, él podía hacer algo. Podía salvarlos. Solo tenía que extender la mano y. Unos ojos color turquesa lo miraban fijamente. Los suaves ojos verdes de Koei se crisparon. Significaba usar el poder que había heredado de él. XXXXXXXX. Los pulmones de Raiga ardían mientras corría con todas sus fuerzas antes de que él y Ranmaru casi chocaran contra la pared de la fábrica. El antiguo espadachín de Kiri tomó aire hasta la última gota. Ranmaru lo sujetaba con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su cuerpo temblaba de terror al sentir el inmenso chakra que emanaba del antiguo compañero de Raiga. Tu amigo es aterrador, susurró el chico. El sudor goteaba del rostro del hombre mayor, jadeando en el aire. Nunca fuimos amigos. Recuperando la compostura, se giró frunciendo el ceño hacia la cúpula de agua que había creado Kisame. Oshigati, hijo de puta. Casi me atrapas en eso, idiota. Bramó Raiga. Wizon y Jian gruñeron mientras la corriente los zarandeaba en la cúpula de agua. Su linaje de dragones les permitía respirar bajo el agua, pero la fuerza del constante vaivén del agua les impedía hacer otra cosa que ser arrastrados de un lado a otro. Hasta que vieron a Soujiro abrirse paso entre las aguas y apenas lograron protegerlo de lo peor. Pero de poco sirvió, pues no podía respirar. Los dos dragones se aferraron a la cúpula de hielo de Aku mientras sujetaban a Soujiro. Ambos miraron fijamente el centro de la cúpula de agua, donde vieron a la bestia que la había creado, enfrentándose a los dos príncipes humanos. Increíble. Habían oído historias, pero encontrarse con un humano con un nivel de energía que rivalizaba con el de un Biju. Fuera de la cúpula, Gabimaru y Yuzuria agarraron a Sahiri cuando la cúpula de agua se expandió. Los tres contemplaron la colosal masa de agua, sostenida por el chakra de Oshigati, que ocupaba la mitad del campamento. Tenemos que entrar para ayudar al príncipe. Ambos shinobi miraron con frialdad a Sahiri y a su declaración de palabras. Y nos veremos atrapados en eso, y no tenemos armas que nos ayuden a respirar bajo el agua, dijo Yuzuria con voz monótona. Oryo gruñó mientras volaba alrededor de la cúpula. Tenía la mirada fija en su esposo, pero también echó un vistazo a sus aliados atrapados dentro. Se dirigió rápidamente hacia ellos. Ryoma se las arreglaría solo, y Mewi le deberá una por esto. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, el agua que rodeaba a los ninjas de la aldea de la hoja y del agua retrocedió formando un gran círculo. Una bolsa de aire. Aku jadeó y tosió junto con los demás al verse liberados del ahogamiento. Todos respiraban aire puro.
Gai se recuperó más rápido, poniéndose de pie en el agua, con la mirada fija en Tenten y su equipo, junto con los demás. ¿Están todos bien? Tras toser para expulsar un poco de agua, CHMJKRM levantó el pulgar débilmente. Tenten se estremeció cuando Naruto tosió agua pero permaneció inconsciente. Neji se puso de pie con Soujiro mientras Uizon y Gian se movían alrededor de la boya. ¿Cómo es esto? Aqua arqueó una ceja mientras miraba a su alrededor. A través de la cúpula de agua, vio a Koei esforzándose, con las manos extendidas. Fuera de la cúpula, Oriro miró fijamente al chico Kiri. ¿Podía el humano controlar el agua también? Pensó con atención. Chico. Sácalos de la cúpula. Eso es lo que estoy intentando hacer. Replicó el usuario del látigo. No es fácil. El mero hecho de que lo lograra ya era una hazaña impresionante en sí misma. La burbuja de aire que creaba se mantenía solo por su voluntad, desplegando su chakra y extendiendo su control sobre una pequeña sección de la cúpula de agua, haciéndola lo suficientemente grande como para contener a sus compañeros y darles, literalmente, espacio para respirar. Semejante demostración de control elemental, y no el jutsu directo y rígido, solo podría ser el resultado de una poderosa afinidad innata. Pero el movimiento constante de la cúpula, mientras el hombre tiburón se desplazaba a gran velocidad de un lado a otro, dificultaba su control. El constante vaivén del agua ejercía presión sobre el joven. TCH, preferiría ayudar a su marido ahora mismo. Pero un vistazo rápido a la batalla le hizo ver que él y el otro príncipe al menos estaban resistiendo. Volvió a mirar a los humanos y luego a sus amigos que estaban afuera. Ryoma siempre la hacía ablandar. Oryo suspiró y saltó directamente a la cúpula. Mientras nadaba hacia ellos con sorprendente facilidad, su cuerpo comenzó a transformarse. Su parte inferior se alargó, fusionando sus piernas en una columna vertebral sólida que se extendía cada vez más. Una larga cola serpentina se extendía tras su torso, aún humano. Se acurrucó dentro de la burbuja de aire, atrayendo las miradas de los humanos. Espera, te sacaré de aquí. Gian y Uizon observaron fijamente a la mujer que sacaba la figura de la cúpula. En el momento en que Naruto los convocó, percibieron el aroma de otro dragón, pero era un aroma antiguo, tan ancestral como el de una Tenryk como la matrona Meiwi. Sin embargo, ella no pertenecía al clan del Este, ni a ningún otro clan que les resultara familiar. Oryo gruñó, impasible ante el torrente de agua, mientras extraía la burbuja de aire de la cúpula. Koei rechinaba los dientes, intentando mantener la burbuja estable y evitar que sus compañeros se ahogaran, sin importarle la sangre que le goteaba por la nariz mientras sentía el esfuerzo. Rugiendo, la dragona sacó la burbuja y la dejó en el suelo, donde estalló y desapareció. Los brazos de Koei se desplomaron, cayendo hacia adelante al suelo. Tras recuperar su forma humana, la esposa de Ryoma flotó alrededor del grupo, ahora libre, que la observaba fijamente. Los examinó a cada uno antes de mirar a Gian y Uizon. Para ser crías, son muy resistentes. Aku y CHMJKRM corrieron rápidamente hacia su compañero. Koei. Gritó la usuaria de hielo con preocupación mientras se arrodillaba y lo volteaba. Tenía la boca cubierta de sangre por la hemorragia nasal que finalmente había cesado. Gimió con los ojos entreabiertos. Bueno, tosió el adolescente, eso fue algo. Sonrió débilmente. Ya no puedo ocultarlo, ¿verdad? Antes de que su equipo pudiera hablar, Oryo voló hacia allí. Miró fijamente al chico y dijo: bien hecho, humano. ¿Qué demonios eres? Murmuró Koei. Oryo ladeó la cabeza. Un dragón. Obviamente. Obviamente. Orientándose, Gai inspecciona la zona. Casi todas las fuerzas y monstruos de Daken estaban sumergidos dentro de la cúpula, incluyendo los refuerzos que habían llegado. Todos los clones de sombra de Naruto se desvanecieron instantáneamente al ser engullidos por la cúpula. El Jounin de la hoja solo vio enemigos dispersos, al espadachín Raiga con el niño en brazos y el cuerpo de Itachi, que había sido tomado por los clones de Kisame. ¿Están bien?, preguntó Yuzuria mientras ella y su grupo corrían hacia ellos. Naruto sigue inconsciente, exclamó Soujiro con urgencia en su voz. Se arrodilló junto a su primo, mientras Tenten sostenía al rubio. La frustración se reflejaba en el rostro de Neji. Ni siquiera pude eliminar el genjutsu. Gai frunció el ceño antes de fulminar con la mirada a Raiga. El traidor Kiri solo miró fijamente la cúpula de agua antes que los demás, al ver a los dos príncipes deslizarse por el agua y enfrentarse a un Kisame transformado.
XXXXXXX Oshigaki se rió mientras se lanzaba directamente contra Takeru y Ryoma, quienes rápidamente nadaron para esquivarlo antes de ser arañados por el hombre tiburón. De hecho, me impresiona que ustedes dos puedan seguirme el ritmo. Supongo que estamos llenos de sorpresas, replicó Ryoma con humor. Esas armas que sostenían en sus manos eran interesantes. Kisame podía sentir cómo incluso su propia agua reaccionaba ante ellas. No era de extrañar que la espada del príncipe del agua tuviera tal dominio sobre el agua. La espada sagrada de su linaje siempre había sido una de las espadas de Kusanagi más poderosas jamás encontradas en Goryoukoku. El agua y el viento cantaban con cada golpe de la espada del príncipe, cómo brillaba tenuemente en el agua, creando hojas de presión sólida que luego disparaba contra Kisame a tremenda velocidad. El hombre tiburón nadaba con la agilidad de un depredador en su elemento. Cada coletazo lanzaba proyectiles condensados y burbujeantes que explotaban con gran estruendo al chocar con las cuchillas de agua. El príncipe Takeru se movía con la gracia de un pez surfeando una fuerte corriente, apuntando su arma contra las garras de Kisame. El hombre tiburón sonrió con malicia y abrió sus fauces, lanzando al príncipe por los aires con un torrente de fuerza. Sus instintos le gritaban peligro, y esquivó por poco una estocada de la lanza del príncipe de la cascada. El resplandor azul, casi blanco, hizo que Kisame siseara. La energía que conjuraba se sentía como el chakra del agua en su estado más puro, manifestándose como salpicaduras en su interior, enviando ondas que lo recorrían. Una de esas ondas de choque lo empujó lejos, y rápidamente contraatacó creando docenas de proyectiles con forma de tiburón que nadaron a gran velocidad hacia el hombre de cabello negro. Su lanza cambió. Le crecieron más puntas, pareciendo casi un tridente. Líneas de energía azul se entrelazaban en un intrincado patrón, recorriendo todo el camino hasta el asta en espiral. El chakra que fluía a través de él se elevó. El príncipe Ryoma sostuvo la lanza frente a él, y ésta giró a gran velocidad. Los tiburones impactaron y detonaron con la fuerza de cargas de profundidad, creando una nube espumosa y burbujeante que dificultaba la visibilidad. A pesar de la frustración latente, la sonrisa de Kisame no se desvaneció. La adrenalina de luchar contra oponentes que realmente podían hacerle frente era un alivio comparado con las victorias puntuales contra débiles. El príncipe Takeru estaba demostrando ser muy talentoso, no solo un rumor. Takeru podría estar a la altura del legado de su difunto abuelo si sobrevive a esto. El príncipe de la cascada, sin embargo, estaba demostrando ser la joya oculta que Kisame no esperaba encontrar. No era de Kiri, pero se movía en el agua como un veterano de su tierra. Su séquito tampoco era para tomárselo a la ligera. Y ver a su maldita esposa, que no era humana, derrotando a Itachi como si fuera un aficionado, fue una de las cosas más impactantes que Kisame jamás había presenciado. Pero el miembro de Akatsuki se movió como un dardo a través del agua, y el príncipe de la cascada, que preparó su ar. Las garras y dientes palmeados de Kisame atacaron y mordieron a Ryoma, quien desvió o se defendió con su tridente lanza lo que sea. El hombre transformado siseó que todo lo que golpeaba contra esa maldita arma le hacía gruñir de dolor. ¿Por qué le dolía incluso tocar aquello? El hombre tiburón esquivó hábilmente a Takeru, quien lanzó su espada en una estocada mientras nadaba como un misil. El ninja renegado de Kiri tuvo que admitir que se lo estaba pasando bien. Hacía mucho tiempo que no se desataba por completo. A menudo, necesitaba controlarse para poder cumplir con su trabajo. Kisame tenía grandes aspiraciones. Un mundo sin mentiras. Por eso le enfureció descubrir que Tobi le había mentido todo el tiempo. Un mundo de sueños era la personificación de la mentira. Por eso mismo había aceptado trabajar con Itachi como espía, principalmente por despecho hacia el hombre que lo había engañado a él y a su patria. ¿Podía acaso culpar a Tobi de todo lo que le había sucedido a Kiri? No, su tierra llevaba mucho más tiempo sumida en el derramamiento de sangre que él. Sus acciones solo perpetuaban el caos. Kisame ya no era un hombre de altos ideales. Actuaba movido por la venganza contra quienes intentaban aprovecharse de él. No sentía ningún aprecio por su patria. Le daba igual a quien tuviera que matar con tal de que Itachi pudiera llevar a cabo su trabajo como espía. Sinceramente, prefería que algunas personas fueran intocables. Kisame era un monstruo. Lo sabía. Hacía mucho tiempo que lo había aceptado. La empatía y la compasión se habían desvanecido hacía mucho tiempo de él. No buscaba la matanza insensata de inocentes, pero tampoco se sentía obligado a actuar en su defensa.
Quizás por eso él y Itachi se habían hecho amigos. Ambos eran lo suficientemente despiadados como para sacrificar el mundo por aquello que realmente les importaba. Kisame era un tiburón. Luchaba y mataba porque era su naturaleza. Se volvía loco cuando olía sangre en el agua. Eso era todo lo que necesitaba. ¿Y esta pelea? Me produjo una sensación de plenitud. Mientras sus garras chocaban contra la espada del príncipe del agua, Kisame sonrió. ¿Qué haces aquí, Alteza? ¿Qué te ha traído hasta este lugar olvidado por los dioses? No te debo ninguna respuesta, traidor, gruñó Takeru, inclinándose hacia adelante, sin temor a las afiladas hileras de dientes que tenía delante. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo aquí? ¿De verdad te preocupas por Kiri, o eres solo un peón en su juego? Takeru gruñó, lo apartó de un manotazo y disparó un rayo de agua a alta presión que empujó a Kisame, y por extensión a la cúpula, hacia atrás. Kisame solo rió mientras recuperaba el equilibrio, lanzando oleadas de clones hacia ambos príncipes, atacando desde todos los lados en una marea de garras y dientes. ¿Acaso saben lo que les están ocultando? ¿Qué hacen realmente aquí? Como si fuera a creer las palabras de un traidor. Takeru blandió su espada, lanzando chorros de agua contra Oshigaki. Puede que sea un traidor. Kisame esquivó los ataques, soy un monstruo. El hombre tiburón siguió nadando mientras los ataques continuaban, pero no soy un mentiroso. Rugió, creando de nuevo tiburones de agua que atacaron a ambos príncipes. Y puedo admitir con toda seguridad que no soy un demonio como esos malditos retorcidos que se hacen pasar por humanos mientras convierten a la gente en abono para un maldito elixir de la inmortalidad. Escupió con desprecio. Kisame señala el cuerpo ahogado de Riknosuke que flota en la cúpula. Ese pedazo de basura era un verdadero creyente dispuesto a masacrar a su propia gente por la ambición de su señor. La decepción se reflejó en el rostro de Ryoma al escuchar eso. Antes de fulminar con la mirada a Kisame, exclamó. ¿Y todavía estás dispuesto a ayudar a mi primo? Como ya dije, soy un monstruo. Trabaja para cualquiera a cambio de dinero. Kisame sonrió mientras rugía y nadaba hacia el príncipe de la cascada. La hoja del tridente de Ryoma brilló antes de lanzar un rayo de luz dorada contra Oshigaki, quien lo esquivó pero siseó furioso mientras su cuerpo temblaba por la luz. Fuera lo que fuese esa arma, le estaba provocando picazón en la piel. Inconscientemente, sintió que esa meada se estremecía. Kisame no tuvo tiempo de pensar antes de esquivar las espadas de agua de Takeru, quien nadaba hacia él. XXXXXXXX Naruto sentía como si flotara, sin peso. Abrió los ojos, pero solo vio oscuridad. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras, ni podía oír nada a su alrededor. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba él aquí? Sus ojos color zafiro se posaron al frente. Naruto divisó un tenue destello de luz a lo lejos. Tan tenue que uno lo pasaría por alto si parpadeara. Pero el rubio no lo hizo, pues el destello se fue intensificando poco a poco. Se sentía, cálido, reconfortante, como un abrazo. Cuanto más brillaba, más cálido envolvía a Naruto, como un padre abrazando a su hijo. Entonces, Naruto vio, algo, o a alguien. Una figura caminaba dentro del pulso mismo. Pero Uzumaki no lograba distinguir quién era. La persona se veía borrosa, como si estuviera a kilómetros de distancia, aunque el pulso estaba tan cerca. Naruto vislumbró vagamente cabello rojo y ojos color rubí que lo miraban fijamente. Los labios de la figura se movieron, como si llamara al rubio, pero las palabras fueron mudas. La figura extendió su mano hacia el Daini. XXXXXXXX Naruto jadeó al incorporarse de golpe, apoyando la cabeza en el regazo de Tenten. Tenía los ojos bien abiertos, intentando respirar con todas sus fuerzas. A su alrededor, sus amigos y compañeros casi se desmayaron al ver despertar al Uzumaki. Naruto. La cabeza del rubio se giró bruscamente al ver a Soujiro arrodillado a su lado, visiblemente aliviado. Menos mal, resopló Lee, arrodillado cerca de él. Dentro del rubio Uzumaki, Kurama parpadeó con la boca abierta. ¿Cómo demonios te despertaste? El zorro estaba completamente desconcertado. Naruto gruñó mientras Aku lo abrazaba, con lágrimas de alivio en los ojos. Wizon y Hian flotaban alrededor del rubio con expresiones de agradecimiento. Bueno, ¿qué tal la siesta? Preguntó Koue con tono burlón, sentándose en el suelo. Naruto solo miró fijamente sin expresión mientras Gai Sensei se ponía a su lado. ¿Naruto?
El rubio parpadeó antes de que su memoria volviera a la normalidad mientras levantaba una ceja. Itachi. Muerto. Naruto se quedó paralizado, mirando a Oryo, que a su vez miraba fijamente la cúpula de agua. Me aseguré de ello. Lo primero que se le pasó por la cabeza a Naruto fue Sasuke. Y la furia catastrófica que desataría si lo que decía la mujer dragón fuera cierto. Lo segundo era la duda. Después de todo, Itachi era un shinobi increíblemente hábil. Pero, aún así, todavía no tenía muy claro el poder de Oryo. Era un dragón, sí, pero... ¿Estás segura? Le preguntó. Le atravesé el pecho de un puñetazo, respondió ella con frialdad. A menos que pueda regenerarse, está muerto. Gai fue el primero en recuperarse del shock. ¿Dónde está el cuerpo? Las órdenes son recuperarlo. Los clones de su amigo tiburón se lo llevaron. Ya no están. Vale, murmuró Kounei, apoyando los brazos sobre las rodillas. Entonces no está muerto. Los ojos de Oryo se entrecerraron. Dije que yo, atraviésalo a puñetazos, sí. Fue increíblemente valiente o increíblemente tonto al cortarle la espalda a la mujer dragón de esa manera. Pero, déjenme recapitular algo. Estos dos tipos de Akatsuki están aquí porque este imbécil de Daken los contrató. Obviamente, señaló Yuzuria. El mismo imbécil que fabrica un elixir de inmortalidad de marca blanca que o bien convierte a la gente en monstruos o bien los cura. El grupo pronto se dio cuenta de la situación. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué probabilidades hay de que el asesino de parientes y el maldito monstruo de la niebla se hayan quedado con parte de eso? Muy alto. Gabimaru dijo con expresión inexpresiva. Por un lado, bien. No hay Sasuke furioso. Naruto pensó con cierto alivio. Por otro lado, genial. Lo más probable es que Itachi estuviera bien. Oryo-san. Espetó Sahiri a su amiga por semejante descuido. La mujer dragón, con una mirada completamente impasible, simplemente volvió a mirar al samurái y dijo sin tono alguno: «Ups». Naruto suspiró y luego notó la sangre en el rostro de Kounei. ¿Estás bien? El ninja de Kiri restó importancia a la preocupación. Te lo cuento después. Apartó la mano de CHMJKRM con un paño húmedo y procedió a limpiarle la cara a su compañero. Estoy bien. Neji mantuvo la mirada fija en la cúpula de agua. La batalla parece estar muy igualada. ¿Cuánto me perdí?, preguntó Naruto mientras Tenten y Akulo ayudaban a levantarse. Cuando Oryo-san le abrió un nuevo orificio de respiración al asesino de parientes, el monstruo de Kiri se transformó en un monstruo tiburón y creó eso. Yuzuria señaló la cúpula. Mató a todas las fuerzas de Daken excepto a Raiga. ¿Quién? Su voz se apaga. ¿Dónde están Raiga y ese niño?, pregunta, mirando a su alrededor. En efecto, el traidor que empuñaba las espadas Kiba había desaparecido junto con el niño que lo acompañaba. Hoy es una mierda, resopló Kounei con un grudido. Todos estuvieron de acuerdo con su peculiar opinión. XXXXXXXX. A pesar del agujero del tamaño de un puño en su pecho, Itachi seguía vivo gracias a que los 3 clones de Kisame lo habían sacado de la batalla. Corrieron hasta llegar al bosque y a un buen escondite. Los clones dejaron a Luchia en el suelo mientras tosía sangre. Un clon revisó rápidamente los bolsillos de su compañero. Sacando 2 pergaminos, preguntó: ¿cuál tenía esa muestra de elixir? El Uchiha apenas escuchaba, mirando al cielo con la mirada perdida. No, no así, se suponía que Sasuke debía matarlo, para redimir el nombre de Uchiha. Vale, ya que lo usamos, ¿qué pasa si Itachi se convierte en un monstruo?, preguntó el segundo clon. Lo mataremos, dijo el tercer clon con sencillez mientras desprecintaba un pergamino y lo abría. Una bocanada de humo y el objeto que necesitaban aparecieron. La muestra que habían tomado del laboratorio quedó destruida. El clon de agua descorchó el frasco. Los otros 2 clones levantaron a Itachi a medias y le abrieron la boca. ¿Esto te convierte en un monstruo? Bueno, fuiste un buen compañero, bromeó un clon con una sonrisa burlona antes de que el otro, con el frasco, lo inclinara y el líquido bajara por la garganta de Itachi. Durante un instante, Itachi jadeó y se incorporó. Los 3 clones de agua estaban listos para la batalla, pero en lugar de eso, observaron cómo la herida cicatrizaba y se cerraba. La visión borrosa de Luchia se aclaró cuando él y los clones vieron a un hombre alto y musculoso, con armadura negra y capa, de pie frente a ellos, con un gran grupo de soldados detrás. El hombre tenía un ceño fruncido y frío en su rostro cincelado, con el cabello negro peinado hacia atrás.
Sus ojos eran gélidos, con la disciplina propia de un soldado. En una mano, sostenía una temible aguja de hoja negra. Irradiaba un aura de mando y autoridad supremos. Daken, Itachi y Kisame memorizaron las fotos de este hombre antes de partir a la misión. Pero incluso con su Sharingan desactivado, Itachi podía sentir que algo andaba muy mal con ese individuo. A primera vista, muchos verían a un apuesto miembro de la realeza, pero sus rasgos eran demasiado extraños, antinaturales. Como si alguien hubiera intentado pintar el retrato perfecto de un hombre, y lo hubiera hecho demasiado bien, hasta el punto de que el resultado no podía considerarse humano. Era algo parecido a Imsei. Su Sharingan cobró vida con una intensidad asombrosa, e Itachi lo comprendió. Las mismas energías que recorrían a los monstruos y a los soldados también bullían en su interior. No de forma errática ni enfermiza, como en aquellas monstruosidades o como en la mutación de algunos soldados. Era algo más controlado, armonioso. Sin embargo, está equivocado de todos modos. Eres Daken. Itachi dedujo, por su costoso y sofisticado equipo y vestimenta. Pronto será el señor de Waterfall. El hombre que inició la guerra civil dijo, con aire de seguridad, como si lo creyera a pies juntillas, que el tiempo simplemente tenía que alcanzarlo. Y ustedes dos son Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Los mercenarios que Akatsuki me prometió. Su mirada se posó en el agujero ensangrentado de su túnica. Por lo visto, su reputación está mayormente exagerada. Déjalo en paz, dijo uno de los clones de Kisame, indiferente a que se dirigía a su cliente. La esposa de tu primo tiene un gancho de derecha potentísimo. Los ojos de Daken se oscurecieron momentáneamente. Sí, Oryo no es humana. No se la debe tratar como a una. Tras vislumbrar su mente, las profundidades del tiempo, los pensamientos casi ajenos que hicieron que Itachi vacilara, incapaz de comprender lo que presenciaba, lo hicieron estremecerse. Incluso los destellos de su mente, los recuerdos de tierras hechas de materia primordial y titanes tan altos como el cielo, lo hicieron estremecerse levemente. Vaya herida que te hizo, dijo, apuntándole con su aguja. O mejor dicho, con el agujero en su pecho. Habrías muerto, de no ser por el elixir que robaste. Los clones se pusieron tensos, temiendo una represalia inminente. Me prometieron al infame asesino de parientes y al monstruo de la niebla para reforzar mis fuerzas, a cambio de mi apoyo a los futuros planes de Akatsuki. Apretó el puño con más fuerza, e Itachi sintió algo retorciéndose bajo la piel de su mano. Y, sin embargo, lo único que conseguí fueron ladrones que no solo no lograron matar a sus objetivos, sino que uno de ellos ahogó a mis propios soldados. Miró fijamente hacia la gran cúpula de agua, donde se libraba una batalla. La cúpula se movía de un lado a otro, y los cuerpos en su interior parecían hormigas desde esa distancia, salvo los mutantes más grandes. Pero incluso desde allí, podían distinguir cuántos de ellos permanecían inmóviles. Uno de los clones de Kisame se encogió de hombros. Daños colaterales. Son cosas que pasan. El clon explotó. Su forma volvió a convertirse en agua, salpicando a Itachi y a los demás clones. De no ser por su Sharingan, Itachi no habría podido aprovechar el ataque de Daken. Los clones de agua eran un 10% tan fuertes como el mago. Pero incluso así, los de Kisame solían ser un poco más resistentes. Este hombre había tomado medidas extremas para volverse más poderoso. De eso, Itachi no tenía ninguna duda. Tienes suerte de que aún necesite tus servicios. Todavía puedes enmendar tu error. Hizo una señal a sus hombres para que avanzaran, y así lo hicieron, marchando en formación. Regresen a mi castillo en el noreste. Allí reuniré mis fuerzas para atacar la capital una vez que mate a mi primo. Itachi y los dos clones de agua restantes observan a Daken marcharse con sus tropas. Uno de los clones comenta con sarcasmo. Bueno, sabemos que ha estado disfrutando de sus bebidas especiales. Hablando de eso, el otro clon miró a Itachi, quien pronto se puso de pie. ¿Sientes que un monstruo interior quiere salir? El Uchiha no dijo nada. Inspeccionó su herida ya curada. Su Sharingan vio su energía interna fluyendo con intensidad. No era errática ni inestable, sino que fluía con un ritmo perfecto. No es un monstruo. Uno de los clones pareció decepcionado mientras se desplomaba. Bueno, pero hay algo más. Los clones mantuvieron la vista fija en Uchiha mientras desactivaban su Doujutsu, la visión borrosa, las manchas oscuras que aparecían y desaparecían, habían desaparecido. Completamente. De hecho, su vista era mejor que nunca en años.
Todo lo que veía se veía nítido, refinado hasta el último detalle, desde una brizna de hierba hasta la corteza de un árbol. Y más. Tras respirar hondo, Itachi exhaló sin problemas. Ninguno mientras inhalaba y exhalaba. El cansancio que lo había aquejado durante tanto tiempo también había desaparecido, no se sentía ni cansado ni agotado. De hecho, no se había sentido tan bien en años. Algo que ambos clones de agua también notaron rápidamente. Mierda. Eso sí que funciona. Itachi recuperó la concentración, se quitó la camisa y la cota de malla destrozadas y las arrojó al suelo. Los clones comentaron con seriedad. De entre todos nosotros, los bichos raros de Akatsuki, ¿tú llevas ropa de repuesto? Un clon bromeó mientras el Uchiha sacaba un pergamino de su bolsillo. Cuando casi nunca te metes en peleas. Hay que estar siempre preparado. XXXXXXXX Raiga corrió a toda velocidad por el bosque con Ranmaru a cuestas. El chico miró hacia atrás, hacia la cúpula de agua que se extendía a lo lejos. Siguen luchando contra ese hombre pez. Ese bastardo de Kisame los mantendrá ocupados. ¿Y nosotros? Nos largamos de aquí. En serio, este día ha sido un desastre tras otro. El dinero no valió la pena para esta locura. Ranmaru simplemente se aferró. Después de todo lo que había presenciado, el chakra que había sentido, lo mejor para ellos era seguir adelante. Cuando una nueva firma entró en su repertorio. Raiga, detente. De ninguna manera. No me detendré por nada. No, Raiga, no lo entiendes. Si sigues así, correrás. El antiguo espadachín de la niebla se detuvo en seco, paralizado por la conmoción y el miedo. Ranmaru no necesitó sus sentidos especiales para saber qué le pasaba. Al fin y al cabo, ya le estaban indicando que la razón de su detención estaba justo delante de ellos. Ah, Raiga-san. La voz sofisticada del señor Daken cortó el aire como un cuchillo. Espero que la prisa por encontrarme sea la razón de tu gran apuro. Raiga se aseguró cuidadosamente de no tragar saliva delante del hombre ni de sus soldados que se acercaban. Incluso con Ranmaru a su espalda para conjurar su niebla, no le gustaba correr ese riesgo. Sí, dijo finalmente. La situación se deterioró tanto que decidí retirarme. Todo para informarte, por supuesto. Es innecesario, estoy al tanto de lo que está sucediendo ahora mismo. Sus ojos oscuros se entrecerraron. Así que, teniendo esto en cuenta, te ordeno que me acompañes al campo de batalla. Comenzó a caminar junto a Raiga, seguido por sus tropas. El espadachín lo miró sorprendido. ¿A la batalla? Pero, sé lo que te espera allí, espadachín, murmuró el instigador de la guerra civil, con una mezcla de ansia y rencor que se desprendía de cada palabra. La victoria. Daken no esperó la respuesta de Raiga y siguió adelante. Sí, señor. Joder. Mi vida. Grita mentalmente el antiguo ninja de Kiri. XXXXXXXX. La expresión de Yamato era sombría, al igual que la de Yugao, mientras que la habitual indiferencia de Kakashi se transformó en una mirada penetrante y visible. Se encontraban en la oficina destruida del señor Ichiro, donde había explotado la bomba. La habitación quedó destrozada. El escritorio y las estanterías, entre otros muebles, quedaron prácticamente vaporizados por la explosión. La mitad de la pared se había proyectado hacia afuera, invadiendo los alrededores, y hacia adentro, dentro del edificio. Los daños habían sido considerables. Ataque se arrodilló en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Ichiro. ¿Estamos seguros de que una nación rival no hizo esto? La pregunta de Yamato quedó suspendida en el aire. Y su equipo comprendió el motivo. A ninguno le agradaba la idea de que auténticos traidores hubieran hecho esto justo cuando la Shogun comenzaba su campaña. Revisamos minuciosamente cada rincón. Ninguna de las naciones enemigas hizo esto, dijo Yugao con suavidad. Fue un traidor. O traidores, corrigió Kakashi. Y quien hizo esto fue un profesional. Este ataque fue tanto un asesinato como una táctica para infundir miedo. Quieren asustar a la gente. El Dainin se puso de pie. Y, en parte, está funcionando. Los habitantes de Amotsu estaban tensos e inquietos, pues los rumores se extendían a pesar de los intentos del señor Akia por acallarlos. El recién nombrado general Shunsui había estado prestando ayuda, pero aún se estaba adaptando a su nuevo cargo. ¿Quién crees que tiene más motivos para participar en esto? Preguntó Yugao. ¿Los clanes nobles? ¿Los funcionarios del país? ¿Ambos? Lo más probable es que sea lo primero, sospechaba Kakashi.
Tienen los medios y la gente capaz de hacer algo así. Las reformas de Mayuri-sama llevan mucho tiempo interfiriendo en la gestión del país. El desastre de los Ikea es solo el último lío. Ha habido otros que han manifestado su desacuerdo con sus acciones. Incluyendo permitir que los demonios se asentaran en la Tierra del Fuego. Investigar a todos los clanes va a ser un reto y un peligro, murmuró Yamato, consciente del caos que esto podría generar. Es muy improbable que solo haya un clan involucrado. Podrían ser disidentes de todos los clanes. Los Shimura, los Nobayashi, los Hyuga, los Kuchiki. No has conocido a muchos Kuchiki, ¿verdad? Preguntó Yugao con expresión inexpresiva. Son leales hasta la médula. Prefieren sacrificarse antes que desobedecer las órdenes de su señor. De acuerdo, de acuerdo. Pero mi argumento sigue en pie. Investigar a los posibles sospechosos significa que debemos investigar a todos los que se han opuesto a las acciones de Mayuri-sama. Solo necesitamos encontrar un hilo conductor. Cuando lo hagamos, tendremos una pista. Y a partir de ahí, podremos seguir avanzando. En este momento, estamos investigando los múltiples sabotajes que han sufrido las Fuerzas Armadas, interrogando a los sospechosos, y pronto obtendremos esa pista, dijo Kakashi. Eso depende de que estas personas cometan algún error en algún momento. ¿Se están preparando para algo, Tenzo?, dijo Kakashi, dándole una palmada en el hombro mientras salía de la habitación. Siempre cometen errores. Los otros dos ninjas miraron a su superior. ¿Y ahora qué? Preguntó Yugao. Ahora, creo que es hora de tomar un descanso. El shinobi enmascarado señaló con el pulgar. ¿Beber? Llevaban un tiempo con esto. Sí, un buen descanso les vendría bien. XXXXXXXX. Los investigadores asignados abandonaron la escena del crimen y pasearon por el distrito Phoenix, donde la mayoría de los bares y restaurantes eran para la gente común. De los tres, era su lugar preferido. Sinceramente, a ninguno le apetecía relajarse en un bar elitista y pomposo lleno de aristócratas pomposos. Y podían obtener más información de la gente que de cualquier otro lugar. Yugao echó un vistazo a su alrededor, viendo humanos y algunos yokai de Lanka vagando por allí. A pesar de la desconfianza y la sospecha hacia los demonios que merodeaban por la capital, los yokai se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. Cuando ocurrió el ataque, muchas miradas se dirigieron a los nuevos demonios que andaban por la zona. Los tres habían investigado y hablado con los yokai que estaban trabajando y merodeando cuando ocurrió la explosión. También habían consultado con otros en busca de pistas. Pero ninguno oyó ni vio nada después del ataque. Sinceramente, fue bastante frustrante, pero los dos Anbu y el Dainin no iban a parar hasta que se resolviera este lío, ya fuera en los tribunales o por la espada. Oye, dijo Yugao, paremos en Ikei ya, la casa fantasma. He oído que el dueño Oni es un encanto y le encanta elaborar alcohol. Yamato parpadeó. Nunca pensé que oiría las palabras Oni y cariño juntas en la misma frase. Nunca juzgues un libro por su portada, dijo Kakashi. He oído hablar del Toburoku. Su voz se apagó cuando él, Yugao y Yamato salieron disparados junto con civiles por una explosión que sacudió varios edificios. XXXXXXXX. Kakashi sintió un zumbido en los oídos mientras gemía. El polvo y los escombros cubrieron a Yamato, Yugao y a él mismo, quienes también se despertaron. A su alrededor yacían los cuerpos de civiles en el suelo. Algunos se movían, otros no. La vista y el oído del Dainin del Shogun pronto regresaron cuando se incorporaron, rodeados de gente corriendo y gritando. Yugao siseó, incorporándose y sujetándose el brazo con un trozo de hierro clavado en el bíceps. Yamato gimió, poniéndose a cuatro patas y sacudiendo la cabeza. Su visión borrosa se centró en la herida de su compañera, y rápidamente se agachó a su lado. Atake se obligó a ponerse de pie, ignorando las molestias de su cuerpo y la herida en la cabeza, que goteaba sangre. Observó la zona mientras 4 edificios ardían tras las explosiones. Humanos y yokai entraban en pánico a su alrededor. Miró a Yamato y Yugao. Yo me encargo de Yugao, vete. Atake se lanzó hacia adelante antes de detenerse cuando una mujer imponente con cuernos y cabello blanco salió tambaleándose de uno de los edificios destruidos. Etsuko tosió con el cuerpo cubierto de ceniza y hollín. Siseando con parte del cuerpo y la mitad del rostro gravemente quemados, cayó de rodillas. Sus heridas sanarían, pero maldita sea, cómo dolía. Sus instintos de lucha se activaron al ver una figura borrosa corriendo hacia ella con su ojo sano. Gruñó, levantando el puño para golpear. Alto. Soy amigable.
La mujer Oni escuchó al recuperar el oído. Etsuko se quedó paralizada cuando recuperó la visión en su ojo sano y vio a un hombre con cabello plateado. ¿Nombre? Preguntó con voz ronca. Kakashi Atake, Dainin del Shogun Maiyuri. El puño de la mujer alta se relajó mientras su mano caía a su costado. Etsuko. Gruñó, poniéndose de pie lentamente. Un minuto estaba bebiendo y al siguiente, ¡boom! Kakashi observó que las heridas de la mujer comenzaban a cicatrizar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gimió mientras se ponía de pie, estirando sus musculosos hombros. Sus articulaciones crujieron ruidosamente mientras su piel chamuscada se recuperaba lentamente. Me curo rápido. Los dos miraron a su alrededor. Había escombros de hormigón y madera, vigas caídas y hogueras aún encendidas. Aquel lugar había sido un bar de barrio, un simple local. Que hubiera explotado con tanta violencia, a menos que estas personas escondieran explosivos, era absolutamente imposible que una explosión así hubiera sido un accidente. Kakashi jadeaba a través de su máscara, abriendo su Sharingan para observar mejor su entorno. Joder, algunos de ellos ya estaban muertos, si no gravemente heridos. Otros estaban perdidos bajo los escombros, pidiendo ayuda con voz débil. Los guardias y los ninjas locales ya estaban en camino, sin duda. Mierda, y Etsuko tropezó hacia adelante y agarró un gran trozo de hormigón. Gruñó y lentamente lo levantó por encima de su cabeza. Kakashi no dudaba de que ella, con su naturaleza demoníaca y su físico alto y musculoso, era capaz de hazañas aún mayores. Pero la explosión también la había debilitado. Kakashi se apresuró a sacar a la civil de entre los escombros. Estaba viva, pero tenía la mitad del rostro horriblemente quemada. La sostuvo en sus brazos mientras Etsuko dejaba caer los escombros al suelo. ¿Quién pudo haber hecho esto?, murmuró, contemplando con el corazón apesadumbrado la devastación que la rodeaba. Su pregunta fue respondida en ese mismo instante. Se pusieron en tensión cuando una flecha atravesó una de las vigas de madera que aún permanecían en pie, y un pergamino se desplegó de su ástil. Kakashi miró rápidamente hacia los tejados, usando su Sharingan para ver a través del humo y el polvo, buscando alguna figura que pudiera estar oculta allí. Pero con la cabeza aturdida, ni siquiera su preciado dojutsu pudo ayudarlo a concentrarse lo suficiente. No encontró nada. Su atención se centró, en cambio, en el pergamino, y las palabras impresas en su textura no eran otra cosa que una declaración de desafío. Los Leads vuelan libres, el mensaje era claro. Alguien de Konoha había hecho esto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.